Quisiera pues abrir el panel, porque la idea es que los que hablen sean ustedes, con una primera pregunta para todos. Lo primero es, obviamente, desde la perspectiva de los gremios, ¿qué esperan de la DIAN frente al régimen simple de tributación? ¿Qué expectativas tienen frente a este régimen simple de tributación? ¿Y cuál creen que puede ser el principal beneficio de aplicarlo de forma generalizada y que logremos formalizar ese millón de empresarios que hoy en día pues está en la informalidad? Bruce. Aquí tengo, doctor Romero, muchas gracias. Yo quiero agradecerle a la DIAN y quiero además celebrar que se estén dando este tipo de encuentros, porque si algo no le puede pasar al régimen simple, digamos, fue lo que le pasó al monotributo, y es que efectivamente, digamos, no tuvo un efecto, en parte seguramente también porque no hubo, digamos, demasiada divulgación y demasiada pedagogía. Yo creo que en este ejercicio nos estamos jugando de alguna forma el futuro como del sector empresarial como un todo de Colombia. Yo realmente se lo decía alguna vez al doctor Romero cuando vi las propuestas, digamos, de la ley de financiamiento. Yo le decía que a mí me parecía verdaderamente revolucionario y novedoso lo que se estaba proponiendo. ¿Por qué? Porque efectivamente es un esfuerzo grande, es un esfuerzo importante, es un esfuerzo realmente, digamos, donde se espera tener un gran impacto alrededor de la formalización. El efecto de la informalidad en Colombia, digamos, nadie lo ha medido realmente, pero no tengo la menor duda que es uno de los ruidos más grandes que existe en nuestra economía hoy en día. No solamente de la informalidad empresarial, sino de la informalidad laboral. Y de alguna forma, yo no tengo la menor duda de que una cosa va de la mano de la otra. Yo sí diría que si alguna meta nos tenemos que poner todos los empresarios medianos, pequeños, grandes, internacionales, nacionales, si alguna meta nos tenemos que poner nosotros para los próximos años es el de aumentar la formalidad, entre otras cosas para poder al final del día también bajar las tasas de tributación individual, para que podamos realmente tener una sociedad mucho más organizada, una sociedad mucho más aportante, una sociedad mucho más corporativa y cooperativa en términos de que todos tenemos por delante el ejercicio del Estado. Ahora, el apoyo al ejercicio del Estado. Yo lo que diría es que estoy, doctor Romero, usted no sé si le va a gustar lo que yo diga, pero me pidió que dijera la verdad, ¿no? Claro. No, estos tienen que estar acompañados evidentemente de una DIAN que realmente, digamos, sea varias cosas, sea eficiente, sea confiable, sea transparente y también en cierta forma que sea severa, pero que sea severa, digamos, en justicia. Que uno diga, efectivamente, señores, si uno hace las cosas bien, pues le va bien, si uno hace las cosas mal, pues no le va bien, pero que no haya, digamos, esos grises en donde de repente uno puede no hacer las cosas bien, pero hay saliditas o hay formas de que eventualmente se pueda mejorar la cosa o que la persona llega allá y entonces se termina, digamos, en un momento dado generando una solución, digamos, por la vía o por la tercera vía o por la circunvalar de la legalidad. Eso no puede pasar. Entonces, en esto el ejercicio, digamos, verdaderamente de tener una DIAN confiable será absolutamente vital. El día que, voy a decir, que estas personas que están aquí, el día que estas personas sientan que de alguna forma ellos hicieron el esfuerzo de formalizarse y no fue suficientemente, digamos, retributivo desde el punto de vista de transparencia y por ejemplo le llegaron y le hicieron una oferta indebida o le permitieron hacer cosas que no estaban en el cauce de lo legal, ese día estamos condenados al fracaso. La verdad, y esto hay que decirlo en blanco y negro, yo lo he venido diciendo porque es que a mí me parece que para que toda la sociedad funcione es muy importante que la DIAN funcione bien. Yo debo hacerle reconocimiento a usted de muchas cosas que ha hecho, entiendo que es una entidad grande, entiendo que es una entidad, digamos, con muchísimos tentáculos. Entiendo que la mayoría de la gente que trabaja en la DIAN es gente buena, la conocí, yo trabajé en el mismo edificio de la DIAN durante un tiempo y conocí muchísima gente buena y valiente, pero les voy a decir la verdad, uno no debería ser valiente para ejercer su trabajo. Uno no debería ser valiente para ejercer su trabajo, uno tiene que ser simplemente profesional, legal, por el cauce de realmente de la legalidad y poder operar y simplemente con eso ser un buen funcionario. Pues bueno, ese trabajo hay que hacerlo y ahí ustedes tienen una tarea muy importante, que es la de hacer que la DIAN sea muy confiable. Lo otro que quiero decir es que la responsabilidad la tenemos todos, la tienen las empresas grandes, la tienen las empresas medianas y la tienen las empresas pequeñas. Ustedes juegan un papel primordial en que la sociedad realmente se termine de formalizar. Y yo digo, uno no se da cuenta, pero por ejemplo, el tema de pensión en los trabajadores, ese es un tema social gigantesco y si uno en realidad no genera mecanismos mediante los cuales todo el mundo tenga acceso a la pensión, uno está generando una inequidad casi que eterna en términos de nuestra sociedad.
trabajémosle realmente a que eso se logre, seamos exigentes, y hay que ser exigentes con la DIAN, y la DIAN nos tiene que ayudar. Digamos que con la DIAN tenemos todos el problema de que a veces es demasiado poderosa frente a nosotros porque puede, no sé, mandar unas investigaciones, o puede generar unas sanciones, o puede generar, digamos, hechos que nos producen cierto temor. Bueno, pues nosotros tenemos que tener también entre comillas, la entereza, y tenemos que tener la tranquilidad de decir, no, el día que haya algo mal hecho debemos poder decirlo y no nos debe dar miedo. Solo así funcionan las sociedades. Es un tema de ese cuento de pesos y contrapesos. A veces yo digo cosas y a veces no le gusta a algunas personas que las diga, pero en realidad yo creo que es un ejercicio importante que tenemos todos por delante, y solo así construiremos una sociedad mejor. Bruce, muchísimas gracias. A mí sinceramente me parece y disfruto cuando la gente le dice a uno las cosas de frente. Por eso que quería abrir las preguntas, y por eso también lo que me dice Bruce es muy importante. En la DIAN estamos comprometidos con ese tema de buscar mayor confiabilidad, que la gente crea en que la DIAN está fiscalizando a los evasores y no a los que cumplen, y esa es una tarea muy importante que la vamos a lograr con la transformación tecnológica y también con la transformación de los funcionarios, que de una u otra manera tienen que reinventarse para poder responder pues a estos retos. Octavio, usted representa al gremio pues, de FENALCO, que son pues, los pequeños, medianos empresarios, y obviamente la perspectiva de ustedes como gremio, de los comerciantes, cómo ven y cómo reciben este régimen simple, qué expectativas tienen, qué nos pueden decir también de frente a la DIAN que creen que podemos mejorar. Yo quiero empezar por el principio y por una charla que tuvimos el lunes pasado con usted en Cali, simplemente para temas, digamos, coyunturales, que siempre la DIAN debe ver, y tomo como el último punto que tocó el doctor Bruce, es cuando el empresario tiene la vocación o la voluntad o la intención de ser evasor, o cuando el empresario, por un error de forma, por cualquier cosa, tiene alguna pequeña falla. Allí la DIAN tiene que mejorar mucho, tener mucho criterio, porque hay muchas veces, nos vamos a los temas de fondo y muchas veces no vamos al fondo del problema, los olvidamos por los temas de forma y lo padecemos continuamente, y nosotros tenemos que mejorar muchísimo, confiar un poco más. FENALCO, como la puerta de entrada de los empresarios, ustedes saben que el sector del comercio es donde más informalidad hay. Yo creo que si no en Colombia, en el mundo, por lo menos en el mundo, en Colombia. Un comerciante empieza vendiendo verduras en una esquina o en un garaje, o por la ventana de su casa vendiendo los alimentos básicos, y así la ferretería de la esquina, y es, digamos, la puerta de entrada al mediano y gran empresario. Allí empieza el comerciante en su esencia realmente a emprender. Cualquier desempleado, cualquier vendedor, cualquiera, lo único que se le ocurre cuando pierde el trabajo es montar una tienda, montar una panadería, montar un granero, montar una venta de arepas en la esquina. Eso es comercio, esa es la informalidad. Yo hablo eso como puerta de entrada para decir lo siguiente, que a mí me parece demasiado ambicioso y demasiado importante el régimen simple de tributación. Yo creo que aquí sí podemos hacer una gran labor y un gran trabajo. A diferencia del monotributo, que fue absolutamente restrictivo, y prueba de ello es que 11 o 12 contribuyentes se acogieron a él, con el régimen simplificado de tributación, cuando hablamos de ingresos anuales de 2.741 millones de pesos, eso es un universo demasiado grande. Y la DIAN está haciendo una apuesta grande, el gobierno grande, porque allá hay una plata que se le va a perder, porque hay muchos que están fuera y lo están pagando y pudieran de pronto sacrificar unos ingresos, porque esa gente que está allá en el torrente tributario de pronto pudiera devolverse y generarle a ellos unos menores ingresos tributarios. Pero eso es lo que estamos haciendo. Si eso va a lograr lo que está pretendiendo la DIAN y el gobierno, de que 500.000, 600.000, o por qué no 1 millón de empresarios informales se formalicen, que la carga tributaria se reparta, que no lo mismo sigamos pagando siempre como estamos pagando, sino que esto sea un universo muchísimo mayor, llegue a la formalización, con todo el beneficio que tiene esto cuando usted con el impuesto, con el régimen simple de tributación está pagando los impuestos municipales, para fiscales, IVA y una cantidad
digamos, de trámites y costos impresionantes que tiene el empresario en el día a día. Yo creo que ese es un gran aporte. FENALCO siempre ve el vaso medio lleno, jamás medio vacío. FENALCO será un impulsor, propulsor, dinamizador y va a acompañar a la DIAN hasta el último. Ya hicimos el primer ejercicio la semana pasada en Cali y lo vamos a seguir haciendo. Yo estoy en un proceso con el Central de Abastos, Cavasa en Cali para los comerciantes medianos, intermediarios, pequeños, que no tienen absolutamente nada de formalización. Vamos a hacer unas jornadas a nivel regional y local y a nivel nacional. O sea que nosotros, FENALCO, estamos comprometidos en esto, porque creemos que esto realmente es revolucionario, va a ayudar muchísimo a la formalización, va a ayudar muchísimo también a que más gente aporte al torrente tributario del país, y FENALCO está comprometido. En el proceso de discusión de la ley, FENALCO estuvo presente, tuvimos personas delegadas pendientes del desarrollo de este proceso, proponiendo qué convenía, qué no convenía. Sabemos que necesitan muchos ajustes y se van a hacer dentro de la marcha, lo ha planteado el doctor Romero acá. O sea que en lo general estamos absolutamente comprometidos. Propende por la formalización, no es restrictivo, es muy amplio, es generoso. Creemos que allí van a caber muchos empresarios que van a ayudar a repartir un poco la carga tributaria en el país y a generar un poco más de justicia tributaria. Muchas gracias, Octavio. Santiago, ¿cómo es la visión de las cámaras de comercio del país? Director, pues muchas gracias y le aplaudo, digamos, estos escenarios de capacitación que se hacen sobre este gran esfuerzo. Yo creo que muchos saben, las cámaras de comercio tienen en su ADN la formalización. Es parte de nuestra misión diaria en lo que tratamos de hacer por los empresarios. Y este es un ejercicio o una ventaja, una herramienta para poder profundizar en la formalización. Vemos claramente que yo soy un hombre de fútbol. A mí me enseñaron que en el fútbol la máxima era hágala fácil. Y creo que esto es lo que empieza a aplicar con el régimen simple. Obviamente su nombre lo dice, pero se trata de que la gente pague lo que es justo, pero que se facilite todos esos trámites que antes no entendían y por no entender no llegaban a ese punto de formalización. Entonces, yo creo que estamos dando un gran paso, las cámaras acompañan completamente a la labor de la DIAN, bien lo decía la doctora Mónica de Grave, cuando nos hemos articulado con la DIAN se logran grandes cosas. Estamos trabajando profundamente en los temas de poder también hacer arreglos con lo que es el PRERUT y hacer mucho más fácil toda esta creación de empresa. Pero la creación y la formalización de empresa con herramientas como el régimen simple, yo creo que puede trascender mucho más de lo que inicialmente se tiene planteado. Aquí hay un esfuerzo muy grande de las cámaras de comercio, de las 57 cámaras de comercio, empezando aquí por la Cámara de Bogotá, pero que, como bien lo dice el director, vamos a ir hacia las regiones y buscar a los microempresarios y a los pequeños, medianos y a los micros para poder mostrar las bondades de que es un régimen más fácil. Yo me uno un poco a lo que les escuchaba ahorita. Yo tengo una relación con mi contador mucho más estrecha que la que tengo con mi novia. Me hablo a una base mensual con él, pero creo que el régimen simple no va en contravía de ninguna de las funciones que los contadores tienen que cumplir ahí. Es toda una cadena de valor que se está incorporando, y lo importante de esto es que el fin último que uno está buscando es hacer más simple y mucho más sencilla la labor de los empresarios a la hora de poder tener su relación con la administración de impuestos. En este caso, y sobre así su nombre lo dice, pues estamos ante una oportunidad en que uno puede mostrar, explicar y hacer mucho más fácil que se acerque ese empresario que antes quiere poder pagar impuestos, simplemente no entendía la manera. Como usted lo decía, hay muchos impuestos, muchos grandes que le estaban llegando de diferentes fuentes y formas y lados, y el empresario pequeño que está por primera vez entrando en este mundo se enloquece, no sabe para dónde pegar, no sabe a dónde ir. Entonces, creo que esto deja una hoja de ruta muy importante. Las cámaras de comercio estamos comprometidos, lo digo, es parte de nuestro ADN, nosotros somos abanderados de la formalización, lo trabajamos tanto con la DIAN como con los diferentes gremios que aquí están, en que es un tema que tiene que lucharse diariamente, y yo creo que esta es una oportunidad muy grande pues, para que esto suceda. ¿Qué esperamos de la DIAN? Yo creo que ahorita se lo oí al doctor Bruce y es muy importante esa confianza que le puede dar a uno. En mi formación como abogado a mí me decían, no le pregunte a la DIAN porque le responden. Y yo creo que hoy en día eso tiene que empezar a cambiar. Yo quiero preguntarle a DIAN para que me responda porque quiero esa seguridad jurídica de lo que estoy haciendo va en la línea de lo que quiere hacer la administración tributaria, y de esa forma
podemos, digamos, tener una mayor fuerza en toda esa cadena de valor, desde lo que tiene que ser mi rol como Cámara de Comercio, la rol como el microempresario que quiere entrar a la formalización y el rol de la autoridad administrativa, pues dar esa seguridad jurídica. Entonces, pues el reto es enorme, pero ya se lo hemos dicho, director, las cámaras de comercio estamos jugadas en hacer un papel muy importante con ustedes de la mano en esto. Muchas gracias, Santiago. Bueno, José Manuel, desde la perspectiva asobancaria, ¿qué nos puedes contar? Bueno, yo no sé, yo quiero preguntar una cosa antes. De pronto es que puede haber contadores de régimen simple, también a los contadores les puede servir como profesionales del régimen simple. Pero bueno, hablando desde la perspectiva de asobancaria, el régimen simple para nosotros es digamos como un punto de partida interesante e importante para el tema de formalización. Porque en la medida en que haya formalización, pues es mucho más expedito y mucho más ágil acceder al crédito. Solamente si existen personas naturales y personas jurídicas formales, pues tendrán la posibilidad de poder acreditar cuáles son sus ingresos, cuáles son realmente las posibilidades de financiamiento que tienen. Además, este mecanismo de formalización pues va muy en línea de lo que hemos venido trabajando durante los últimos años, y es mirar un poco la disminución del efectivo, el beneficio que se da del 0.5% de pagos a través de mecanismos electrónicos, tarjetas débito, tarjetas crédito y cualquier otro mecanismo electrónico que viene a ser un beneficio, ya sea como un crédito o como un descuento, pues es bastante importante para los, digamos, usuarios o los contribuyentes del régimen simple, porque en últimas constituye un mecanismo para que utilicen las tarjetas y los medios de pago electrónicos, formalicen, y al formalizarle, pues ahí ya el banco tiene la fuente de conocimiento del cliente para poder entender qué es su negocio, cuáles son sus ingresos y realmente cuál es la posibilidad de repago que tiene, y que puede terminar siendo una facilidad para el crédito. Porque si yo tengo información, la entidad financiera tiene información, pues va a ser mucho más fácil prestar sin ninguna garantía, que es lo que ocurre cuando con la información se cuenta, como la información de las bases de datos de Experian o TransUnion. Esa información pues facilita también un mecanismo de crédito. Nosotros en Asobancaria tenemos un proyecto desde hace varios años, que es el proyecto F, que busca que de alguna manera se visibilice la necesidad de disminuir el efectivo, porque el efectivo en últimas lo que hace es generar una economía subterránea y una dificultad de seguimiento de las operaciones comerciales. Este régimen simple facilita precisamente la disminución del efectivo. Claro que no se logrará totalmente hasta que el Estado no tome la decisión de eliminar el GMF, pero bueno, en esa tarea sí ya nos queda bastante difícil a nosotros desde Asobancaria, y en la última reforma, en la ley de financiamiento no se incluyó lamentablemente, pero digamos de disminución del efectivo y mecanismos de pago electrónico van a facilitar la formalización. ¿Qué esperamos nosotros de la DIAN? Hay unos temas, digamos, como que estarían pendientes, que es cómo va a ser, digamos, de reglamentación, cómo va a ser el tema de la certificación que tenemos que pedir nosotros para facilitarle el camino a los contribuyentes del régimen simple, o cómo va a ser el pago que nosotros hagamos de esos impuestos que vamos a recaudar, porque recordemos que el sector financiero es un gran colaborador del Estado, no solamente contribuyendo con los impuestos que se pagan, sino también recaudando los impuestos de los colombianos. Ahí hay una parte importante en ese de recaudo de los impuestos que aquí cambia un poco, pareciera con la reglamentación, con la norma general, cambia un poco cómo va a ser el pago que vamos a hacer de los impuestos que recaudemos a través del régimen simple. Entonces, digamos como que de la DIAN esperaríamos esa claridad, pero creemos que eso será cosa de poco tiempo, y el régimen simple lo vemos como muy positivo en pro de la formalización de la economía nacional. Muchas gracias.
Bueno, José Manuel, muchas gracias. Solamente para aclarar que si bien no pudimos eliminar el GMF, sí pudimos garantizar la deducibilidad del 100% del GMF, y eso lleva a que en la práctica, desde el punto de vista económico, estuviéramos disminuyéndolo en la tercera parte, porque de alguna forma los contribuyentes lo van a poder deducir de sus rentas. En cuanto al tema del reglamentario, lastimosamente hoy queríamos decirles, ya tenemos el decreto reglamentario. Estuvimos presionando hasta última hora los últimos vistos buenos de la función pública. Ahorita todos los decretos que representan un nuevo régimen tienen que tener el visto bueno de la función pública porque generan la necesidad de contratar más gente o de invertir más tiempo de los funcionarios de la DIAN, etcétera. Pero esperamos que esta semana o más tardar la otra podamos contar con el decreto reglamentario que nos dé la total transparencia y seguridad jurídica. El RUT simple está funcionando desde hace un mes. Por eso es que hoy en día ya tenemos 515 inscritos en el régimen simple, ya se pueden inscribir los voluntarios. Obviamente, como ustedes saben, el sistema de anticipos y de pago comienza a partir del mes de agosto. Entonces, digamos que se pueden inscribir de una vez sin perjuicio de que a partir del mes de agosto van a estar los formularios para los anticipos bimestrales y adicionalmente pues van a estar los otros formatos para explicar bien cómo se va a cumplir, pero es como cualquier otra declaración con los códigos de barras y como tienen que funcionar los diferentes formatos. Antonio de Acopi, esta asociación pues es muy importante porque realmente es el sentimiento de los pequeños, muy pequeños empresarios o los emprendedores que están comenzando y que de alguna forma podrían ver en el régimen simple una buena oportunidad. Por favor. Buenos días, director. Para nosotros el régimen simple ha sido muy importante e inclusive la presidenta hizo una visita a Brasil para revisar el tema de simples y en ese proceso hicimos unas observaciones al decreto y a la ley que sacamos como simples. Para nosotros simples es una oportunidad que podemos tener para la formalización. ¿De qué requiere? Del liderazgo de la DIAN. Es un liderazgo puntual que lo estamos viendo y que esperamos que siga de esta forma. Porque ese liderazgo se mantiene con la transparencia, como decía Bruce, con la transparencia, la legalidad y la confiabilidad en la DIAN. La única forma de que nuestros empresarios, que no son formales, vengan a este sistema, es que entiendan que los dineros que van a pagar no se van a perder. Porque la primera excusa que da el empresario informal de que ¿por qué no pago? Es porque lo van a robar. Entonces, ¿para qué pago? Entonces, es muy complicado este tema. Entonces, ese liderazgo generado por la DIAN debe estar dado en formación y capacitación para nuestros empresarios. ¿Cómo puede hacerse? A través de nosotros los gremios, que es una de las herramientas puntuales que tiene la DIAN para trabajar, a través de los contadores, que son los que nos asesoran a nosotros, que también tienen que tener claro que este procedimiento lo tienen que revisar y lo tienen que analizar y nos tienen que dar las recomendaciones a nosotros los microempresarios de para qué es, porque nosotros como microempresarios tenemos una carga demasiado alta de procesos que entregamos al Estado y a otras entidades. Entonces es por eso que inclusive el simple fue una sugerencia de nosotros que la vimos bien, la tomamos muy bien, porque redujo ciertos procesos administrativos que teníamos que hacer. El reunir 6 impuestos en un solo pago, pues es una ventaja que tiene el empresario para no estar pensando en cuántos pagos tengo que hacer y qué demoras tengo que trabajar. En ese orden, pues, ¿qué esperamos? Esperamos aumentar la competitividad, aumentar la empleabilidad y por ende, pues, lograr una mayor formalización en el país, que es el compromiso que tenemos todos. Esto acompañado de la factura electrónica. ¿Por qué la factura electrónica es importante para nosotros? Muchos de nuestros empresarios que son formales se quejan de que en una cuadra pueden haber 200 establecimientos de trabajo y solo hay 2 formales. Y adivinen a cuáles visita la DIAN. A los formales, ¿cierto? Entonces ese es el problema que nosotros tenemos que los visiten a todos. Y creo que la factura electrónica es la primera herramienta que le da la DIAN para que los visite. Esa es la forma de que podamos los formales volvernos competitivos en el mercado, logrando de que los informales lleguen a la formalidad y a las condiciones que estamos nosotros teniendo como empresarios, pagando los impuestos y pagando todas las obligaciones que nos tocan como empresarios formales en el país. Bueno, la siguiente pregunta se la voy a hacer a Andy, Fenalco y Acopi y tiene que ver con… obviamente los grandes retos
de este sistema y también de la DIAN para lograr la confiabilidad y para lograr mayor formalidad es un gran reto. ¿Cómo formalizar a los empresarios? Adicionalmente, ¿cómo combatir la evasión? Y adicionalmente, ¿cómo logramos también una mayor formalidad desde la perspectiva laboral? ¿Qué perspectiva tiene y por qué no puede ser? ¿Qué opinan frente a estos retos? ¿Qué dificultades ven o qué recomendaciones nos pueden dar? O también por qué estos temas son de vital importancia para el país. Gracias, doctor Romero. A mí me enseñaron, cuando comencé a hablar en público hace ya bastantes añitos, me enseñaron que uno oye la pregunta, dice que es buena y luego contesta lo que quiere de cualquier tema. Así está formulada la pregunta. Qué buena pregunta, doctor Romero. No, yo quería simplemente hacer una composición del lugar para decir lo siguiente. Y yo quería que todos nos pusiéramos, digamos, en nuestra mente, en el escenario de cómo es el mundo tributario en Colombia, y quiero además demostrarles por qué es tan importante que verdaderamente le demos una transformación fundamental. Tenemos de un lado una gente que dice que paga demasiados impuestos, y efectivamente paga impuestos que son mucho más altos que el promedio de lo que pagan el resto de compañías en términos de la competencia internacional. Tenemos gente, mucha, que dice yo para qué pago impuestos y al final eso no se ve reflejado, digamos, en que el Estado o las obras. Tenemos gente que le tiene pánico a la administración de impuestos. Tenemos gente que dice yo manejo la administración de impuestos. Tenemos gente que dice es demasiado costoso ser formal. Tenemos gente que dice, yo ¿para qué voy yo, por ejemplo, a crear una compañía en Colombia? Si apenas la creo, me cae todo el mundo encima, me cae la UGPP, entre otras cosas, uno siempre debería traer a la UGPP a estas conversaciones, doctor Romero, porque al final para nosotros todos es muy importante lo que pase con la UGPP y se ha vuelto un ruido, digamos, importante y hay un nuevo temor, digamos, alrededor de la UGPP. La verdad es que necesitamos crear un escenario de mayor confiabilidad y necesitamos crear un escenario de mayor tranquilidad y de reglas mucho más conocidas para todos. En eso la DIAN cumple un papel fundamentalísimo porque es el papel de ser como el gran consejero, ser a quien uno puede preguntarle las cosas, a quien uno le tiene respeto, por supuesto, porque pues está cuidando el dinero que es el dinero de todos y además alguien con quien se pueden construir cosas. Lo que le mencionaba ahorita de los emprendedores o de una nueva compañía. No es razonable, digamos, o no es pensable que uno va a hacer un escenario, o que Colombia va a ser un escenario de creación de una gran cantidad de emprendimientos, economía naranja, lo que usted quiera, digitales, o agro, ¿sí? Si no tenemos un escenario al cual llegan esos emprendedores y se sienten cómodos. Que sepan que se puede hacer, que las cosas se pueden hacer fáciles, que se pueden hacer sencillas y que no es absurdamente costoso estar allí. Que los trámites, y que los trámites no son demasiado inalcanzables, que uno no termina, digamos, poniéndose la espada de Damocles porque el primer día le dicen que hay un beneficio, pero al tercer día lo clavan horriblemente. Vea, yo que pensé que el único que iba a sacar aquí aplausos era el señor de Acopi. Todo eso tenemos que construirlo y esas reglas son reglas que tenemos que construirlos entre todos en la sociedad. Yo diría, desde el sector privado estamos dispuestos a poner nuestro grano de arena y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí están dispuestos a hacerlo y van a trabajarlo, pero definitivamente tiene que ser algo razonable, tiene que ser razonable ser formal. Y esa es la tarea que todos tenemos que crear. Tiene que ser verdaderamente, voy a decirlo en términos inclusive monetarios, tiene que ser un buen negocio ser formal. Tiene que ser, por supuesto, esto está acompañado, no se nos olvide siempre que el tema de impuestos en el mundo, en todo el planeta, está acompañado de un poquitico de susto, porque efectivamente si uno no paga los impuestos, pues tiene unos riesgos importantes. Y esto no lo vamos a quitar, y eso tiene que ser así. Los países más desarrollados del mundo son los países que tienen además sanciones más grandes en términos tributarios, eso es verdad. Pero está acompañado también de una ciudadanía empresarial que cree en sus autoridades y que cree en su ecosistema. Me parece que lo que usted está haciendo es vital. Hacer esto es importantísimo. Me imagino que va a pasar en muchas otras partes, lo van a hacer en muchos otros lugares y hay que hacerlo no solo para este tema, sino para otros temas. Uno debe, por ejemplo, poder consultarle a la DIAN con tranquilidad. Que una consulta no conduzca, digamos, a una fiscalización, me lo decía Octavio ahorita.
Estaba que se sacaba el aplauso de cualquier manera, Bruce. Eso sí, eso sí. No, pero es cierto. Y eso pasa para las empresas grandes y para las empresas pequeñas, doctor Romero. Y de verdad que yo celebro, digamos, en su disposición de conversación. Es muy importante, digamos, que esto se extienda a todo, a las gerencias, a las seccionales, a las personas de fiscalización, a los de consultas, también al tema aduanero, que no lo vamos a tocar hoy, pero que es todo un tema, digamos, desde el punto de vista de las responsabilidades que usted tiene. Gracias. No, muchas gracias, Bruce. Ahí simplemente decirles que obviamente ese comentario también lo he escuchado. Algunas personas que dicen, claro, usted me quiere formalizar y después en otra reforma tributaria el año entrante le sube el impuesto a los del simple. La respuesta a eso es que no. O sea, la respuesta a eso es que no. Porque, pero déjeme decirle los argumentos, ¿no? Entonces, no. Está vendiendo el susto existe, doctor Romero. No, existe el susto, pero el tema es por las mismas razones de lo que Bruce acaba de explicar, que lo que necesitamos es poder tener un sistema simple para que los emprendedores salgan adelante, para que la economía salga adelante. Pues yo no me voy a tirar un esfuerzo que venimos pensando desde hace más de 1 año y medio, de cómo estructurar un régimen simple, que venimos de hablar con las autoridades brasileras, que además nos toca invertirle todo este tiempo para convencer a los empresarios de que se meta, para tirármelo en 1 año y adicionalmente hacer que los que se metieron se salgan. Obviamente lo que queremos es que las personas se metan al régimen simple y que se mantengan en el régimen simple, dándole la seguridad y la tranquilidad de que lo vamos a mantener como está, por lo menos pues por muchísimos años, y mientras esté a nuestro alcance defenderlo y respaldarlo. Al doctor Romero le enseñaron lo mismo que a mí, que uno dice al final responde lo que quiera. Es cierto, y yo diría que ese es uno de los grandes valores del régimen simple y quizá, digamos, entonces yo diría todos nosotros como empresarios lo que estamos buscando es estabilidad, certeza de que esto se va a mantener y sobre eso además debe haber acuerdos empresariales, acuerdos de la sociedad, que no tengamos cambios, de manera que si uno logra efectivamente generar esa estabilidad, estoy seguro que mucha gente va a entrar con toda tranquilidad. Doctor Romero, yo aquí voy a ser un poco de abogado de oficio. Yo sí quiero darle el beneficio a la DIAN de un cambio, no sé, de mentalidad que ha tenido. Antes la DIAN era, acuérdense que los Doberman y no sé qué era el terror. No, ustedes saben que era el terror. No le hablaban de la DIAN y eso, escóndase o cierre el negocio o lo decimos nosotros. Pero eso lo hago como un comentario para decirles que la DIAN ha mejorado mucho, ha profesionalizado muchísimo la gente. Yo he hablado con muchísimos funcionarios de la DIAN a nivel local y nacional, y me dicen la estructura, hay una estructura, hay unas leyes, hay unas normas que muchas veces no les permiten moverse. Muchos funcionarios quieren tener criterio para aplicar la norma, para ayudar, para acompañar, y nos sentamos en sesiones con empresarios acompañándolos a nivel del Valle del Cauca y aquí de Bogotá, y nos dicen, mira, es que la norma es así, nos salimos, nosotros estamos prevaricando, o la norma, o la Contraloría, la Procuraduría, pues simplemente no lo podemos hacer. Entonces también tenemos que propender por esos cambios, y lo hemos hablado con el doctor Romero, y eso es fundamental. Pero entiendo que la mayoría de funcionarios de la DIAN han cambiado de forma de ver al empresario. Yo le digo, hablando ya del tema de la pregunta concretamente, esto tenemos que basarnos en la absoluta confianza. Si nosotros creemos que esta es una propuesta, régimen simple, una propuesta ganadora para todos, confiemos que va a ser así. Pero yo sí le digo una cosa, doctor Romero, si usted no empieza por los asesores tributarios, contadores, revisores fiscales, consultores, estamos perdidos. Nadie más que ellos conocen qué es lo que le está pasando al empresario, dónde le duele al empresario. Ni siquiera el empresario no mueve un dedo, no se mueve 1 milímetro sin que uno le diga qué hacer y cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Yo creo que si ellos confían en que esto es bueno, y lo hago yo como contador, yo empecé en la Galería de la Floresta volteando, vendedor ambulante, vendedor de mostrador, hasta que me independicé. Nadie más que uno sabe. Yo no nací, yo me hice empresario, pero volteando, 14 hijos pegados en una galería trabajando, y sabemos la historia del empresario, sabemos lo que le duele al empresario. Entonces, solamente yo sé cuándo estoy maduro para formalizarme, cuándo ya el banco me va pidiendo balances,
Cuando ya los proveedores me piden información para poderme dar crédito. Esto es un proceso real, esto no es que vamos ahí a formalizar a la gente a la brava cuando no está madura para hacerlo. Nadie más que el asesor, el contador, el que lo acompaña a uno. Aquí decía alguien que le consultaba más al asesor tributario que a la novia. Eso es una realidad, porque sabemos nosotros la amenaza que tenemos como empresarios si no estamos organizados tributario y fiscalmente. Entonces simplemente decirle confianza, y si nosotros consultamos la base con los asesores, consultores, contadores, luego nosotros como gremio acompañamos ese proceso y le vendemos la idea al empresario de que esto es bueno, esto va a tener éxito. Don Octavio, muchísimas gracias. No, y yo quisiera pues simplemente decir que obviamente en la medida en que uno logre que 1 millón más de empresas hagan contabilidad, que hoy en día no hacen contabilidad, en la medida en que uno logre que 1 millón más de empresas sean formales, pues seguramente se va a ver... Claro, pues mucho más trabajo para los contadores. Yo lo que les quería decir es, como lo decía Octavio, es muy importante que ustedes nos ayuden a construir y no a destruir. Y yo creo que ese es un mensaje que creo que es bien importante. O sea, acá con total transparencia estamos acá, lo estamos invitando, estamos escuchando. Yo me salí del libreto, les di la palabra, entendí obviamente que podrían haber ciertos malestares, les pedí disculpas si había mandado un mensaje que no era, pero yo creo que acá lo que los quiero invitar es que me ayuden a construir, que nos ayuden a construir sobre algo que seguramente pues es positivo y va a ser positivo pues para el país. Acopi, Antonio. Director, aquí hay que construir 2 culturas básicamente porque si no estamos perdidos, la cultura tributaria y la cultura formalizar. Si no construimos esas 2 culturas no vamos a llegar a ningún lado. La tributaria de mano de la DIAN con la información, la transparencia en la información, la facilidad de la información nos da la tranquilidad a los empresarios de poder ir y preguntar, que no nos regañen y nos digan, esta es la información, miren cómo tiene que hacerlo, pero yo no le puedo decir que si está bien o está mal, porque eso es responsabilidad suya. Entonces es tarea de la DIAN que ya nos dé una información clara, sencilla y veraz para poder trabajar. Y el tema de la formalización es que todos nosotros también, en aras de que podamos seguir desarrollando esto y en aras de que el compromiso del gobierno también que sea no subir más los impuestos, porque si nosotros como empresarios aumentamos la base, somos más formales, en teoría cumplimos la métrica que necesita el gobierno de que más gente aportando, no se necesitaría más crecer los impuestos. Entonces en teoría esos son digamos los 2 puntos y las 2 culturas que debemos de empezar a mover en conjunto. Porque nosotros como empresarios, lo que le digo, el mayor pecado que tienen las pymes es la informalidad. Esa competencia tan desleal es la que no nos permite salir adelante nosotros en el país. Ahí relacionado con eso, Antonio, está todo el tema de la factura electrónica que usted lo decía en su participación anterior. La factura electrónica nos va a dar la posibilidad a nosotros como DIAN de tener mayor información de lo que pasa en el mercado y poder compartir y ayudar a las personas para que cumplan a tiempo. ¿De qué sirve que la DIAN le llegue 3 años después a un contribuyente a cobrarle un IVA de los 3 años anteriores cuando el contribuyente de pronto no lo pagó porque no estaba enterado, porque no sabía con transparencia qué era o lo asesoraron mal o lo que sea? Yo creo que lo mejor es poderle decir al mes siguiente, oiga, vea, estamos recibiendo esta información porque vemos algo raro, revise y póngase al día con las obligaciones tributarias. El tema de la factura electrónica va de la mano también con los sistemas de información de la DIAN, que tiene que tener información en tiempo real y información confiable, y en eso pues estamos invirtiendo todo el dinero y toda la capacidad y todo el recurso humano para que podamos tener una transformación tecnológica lo antes posible. Señor director, ahí en esa de la facturación electrónica hay que aprovechar también que todo este tema de información exógena creo que va a desaparecer dentro de poco tiempo con la factura electrónica, ¿cierto? Sí, eso fue, obviamente, lo que yo les decía es la información exógena, pues sin duda es una información que debería estar en tiempo real. En la medida en que los sistemas de información de la DIAN puedan tener y alimentarse de los estados financieros que se transmiten a la Superintendencia de Sociedades. Adicionalmente, que podamos tener la información de factura electrónica en tiempo real, pues si no es eliminarla, pues sí simplificarla muchísimo y que no sea una traba o una tarea adicional o una piedra en el zapato para los empresarios y para los contadores que cumplen. Por eso es que queremos tener unos sistemas que sean confiables y que se alimenten en tiempo real de las verdaderas transacciones electrónicas y poder eliminar la información exógena. Obviamente este año no pudo ser, eventualmente el año entrante
pues va a ser difícil porque no tenemos el 100% de la modificación de la factura electrónica, pero sin duda en el año 2021 pensamos que podemos eliminar la información Excel. Bueno, me gané un aplauso. No, a ver, yo quisiera hacerle, para los dos que hicieron falta del panel por conversar, primero en el caso de Asobancaria, ustedes han hecho, como usted lo decía, labores para eliminar el efectivo. ¿Por qué no nos comenta cuáles son esas labores, en qué están trabajando y cómo de esa manera pues podemos ayudar a impulsar la economía? Pues lo hemos estado proponiendo en el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, tratamos de que se aprobara en el Congreso, pues le hicimos propuesta a los congresistas y al gobierno que todos los operaciones grandes se manejaran a través de pagos, no necesariamente por el sistema financiero, pero pagos electrónicos, para que pudieran tener una visibilidad y realmente no se pudieran manejar totalmente en efectivo, como ocurre hoy. Una casa de 700 millones de pesos, llega una persona con una caja de cartón amarrada con una cabulla a pagarla en efectivo. Entonces, pedíamos que de alguna manera ese tipo de operaciones se pudieran manejar directamente a través de operaciones financieras, a través del sistema financiero, a través de mecanismos de pago electrónico. Digamos, el tema de formalización, y en esto nosotros con el régimen simple estamos pues muy satisfechos y hemos sido y vamos a ser unos promotores importantes del régimen, porque en últimas formalizar a los contribuyentes es formalizar a los clientes del sector financiero, porque en la medida en que tengamos la posibilidad de tener información exacta de lo que reciben por sus ventas, por la prestación de sus servicios, pues es tener información que facilita el otorgamiento de crédito. Y estamos haciendo un trabajo importante con varios sectores y varios ministerios para buscar nichos en donde se pueda buscar mayor formalización y mayor disminución del efectivo. En última, eso es lo que hemos venido haciendo a través del proyecto EFI. Muy bien. Santiago, una pregunta para usted. Desde la perspectiva de las cámaras de comercio del país, ¿cuál será el rol que ustedes van a impartir desde el nivel central para que las cámaras de comercio se hagan parte de este proyecto de régimen simple? Y lo segundo es, ¿cómo les ha parecido el proyecto de cápsulas de autoatención? ¿Vale la pena multiplicarlo, llevar esas cápsulas a otras partes del país o de pronto eso no es lo más importante? Quisiera saber su opinión sobre ese particular. Pues director, mire, lo que empezó con el ejercicio de crear tu empresa en 4 horas y lo que se puede crear a través de lo que hizo la DIAN y la Cámara de Bogotá para poder además llevar el mensaje de las facilidades de régimen simple a los empresarios, es un tema que estamos comprometidos de llevarlo a las 57 cámaras de comercio. Las cámaras de comercio tienen que jugar un papel importante en la manera que puedan llevar estas políticas públicas que son parte, digamos, de ese ejercicio de formalización y que obviamente está dentro de la estructura que ellos tienen de poder, digamos, hacer conocer de estos sus empresarios, hacerles más fácil toda esa vía, no solo en la capacitación, sino en lo que inmediatamente pueden ofrecer de servicios en las cámaras. Lo de las cápsulas yo creo que ha sido un ejercicio interesante. Creo que puede tener algunos temas a mejorar, pero hasta ahora creo que le permite a las personas que llegan a eso tener una mayor inmediatez y mayor respuesta a la forma de hacer la solicitud y el trámite que quiera hacer. Entonces, yo creo que este es un ejercicio de prueba y error de cierta manera, en donde lo que es importante es tener uniformidad de los servicios que queremos hacer a través de todas las cámaras, poder ofrecer eso. Y obviamente pues que se desplieguen todo este tipo de herramientas, que entre más se pueda favorecer y hacerle la vida más fácil al empresario, pues es un tema completamente primordial para las cámaras de comercio. Bueno, doctor Bruce, para ir cerrando. Sí, no, solamente un minuto, director, para decir que yo no tengo la menor duda de que en algún momento Colombia tendrá que tomar la decisión de volverse formal. Ese momento va a ser el momento en que va a cambiar realmente el desarrollo económico y social de nuestro país.
A mí me parece esta oportunidad una oportunidad única, me parece que el régimen es un régimen que verdaderamente invita a que suceda, que lo vuelve además atractivo, que adicionalmente contamos en este momento con una DIAN que realmente está entendiendo, digamos, algunos de los dolores que nosotros tenemos y confiamos además que haga las transformaciones que se deben transformar y que definitivamente, si todos estamos en la formalidad, vamos a tener un país significativamente mejor. Mientras tanto, vamos a ser un país bastante desordenado, bastante lento en términos de su desarrollo y por supuesto bastante falto de competitividad en términos internacionales. Es una invitación de verdad que lo tomemos con seriedad. Desde el sector privado nosotros lo vamos a hacer, desde las empresas grandes lo vamos a hacer, vamos a acompañar a todos los pequeños que podamos acompañar, vamos a facilitarles las cosas de manera que están invitados a ser parte de esto. Bueno, muy bien, para cerrar el panel quería hacer un agradecimiento y una invitación, un agradecimiento a todos los gremios que han rodeado a la DIAN en este esfuerzo, un agradecimiento a ustedes por estar acá presentes, por escucharnos, por de una u otra manera entender en el régimen simple una oportunidad que es un régimen opcional, pero que está sobre la mesa para poder lograr este impacto de formalización y de facilitación de los trámites que todos necesitamos en Colombia. Y yo quería pues hacerles una invitación, y yo creo que es la invitación que yo le hice a mis directores de gestión que me están acompañando en esta labor titánica. Yo hace 8 meses estaba de asesor tributario, toda mi vida, 20 años siendo asesor tributario, en una posición muy cómoda, muy tranquila, y yo estoy asumiendo esto porque me cansé de estar allá en el puesto de ustedes pues criticando y diciendo que las cosas no funcionaban, para venir y sentarme acá a ayudar a transformar realidades. Entonces la invitación mía es que, igual que como invité a mis directores, a mi equipo, que están haciendo pues el mismo esfuerzo patriótico que yo estoy haciendo, a que me rodeen y que me apoyen y que nos apoyen con esta iniciativa. Yo creo sinceramente y transparentemente que es una iniciativa sin malas intenciones, es una iniciativa transparente, es una iniciativa en la que hemos trabajado mucho y a la que le estamos apostando porque creemos que de esta manera vamos a construir una Colombia más honesta. Muchas gracias.